Hebreos capítulo 10, versículo 23. Tómelo de una manera personal hoy para ánimo de todos, para fortaleza de su fe, de sus almas, para alinearnos en el camino de Dios, para que usted sepa que Dios no se ha olvidado de usted y aún en los momentos críticos, adversos, difíciles, Dios le envía a usted una palabra de ánimo para su vida y para su familia también. Amén. Dice así la palabra del Señor a la letra, en el nombre de Jesucristo: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, mantengamos firmes o firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hay una razón por la cual el autor de este libro de Hebreos escribió este pequeño texto. Hay una razón, hay un contexto para esto. No solo se le ocurrió decir estas palabras o mencionarlas someramente, sino que desde el versículo 1 del capítulo 10, el autor comienza a explicar cuál es la razón por la cual uno como creyente debe mantener firme, sin fluctuar, la profesión de fe que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Amén. Y cómo indica que el Señor es fiel en las cosas que Él promete. Gloria al Señor, hermanos. Y si miramos rápidamente el contexto de este versículo, hermanos, podemos entender que el autor comienza a dar una breve referencia, breve pero sustanciosa referencia sobre cómo en el periodo de la ley o en la dispensación de la ley en la que vivió el pueblo de Israel, Dios había ordenado los sacrificios de animales, de becerros, de machos cabríos, de corderos, los cuales eran ofrecidos como una forma de remisión de los pecados del pueblo. ¿Sí? Era una ordenanza de la ley que constantemente se ofrecieran sacrificios de animales inocentes para redimir los pecados del pueblo. Sabiendo Dios mismo que esto solo era una sombra de lo que había de venir, era una sombra de lo que se había de cumplir después, ya que ningún sacrificio era suficiente para encontrar una plena reconciliación con Dios. Y por eso es de que estos sacrificios eran continuos, constantes. Era una forma de cómo Dios podía estar en cierta comunión con su pueblo, que el pueblo reconociera sus pecados constantemente y que sacrificara algún cordero, algún macho cabrío, algún becerro, para traerle a la conciencia del pueblo pues una actitud de paz con Dios. Amén. Pero Dios mismo sabía que esto no era suficiente, que esto solo era una sombra de lo que había de venir y cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Pero así fue en el periodo de la ley. Entraba el sumo sacerdote en el tabernáculo de Dios. Cada año entraba al lugar santísimo del tabernáculo.
tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Entraba cada año con la sangre de un cordero para ofrecerla a Dios en propiciación de sus propios pecados de él y de los pecados del pueblo. Era constante, en este caso cada año. En los otros casos, cada que las personas tenían alguna situación inmoral, pues sacrificaban sus corderos, sus becerros. Amén. No sé si sea así, pero me imagino que si el pecado no era muy grave, pues sacrificaban un corderito. Y si el pecado era muy grande, pues un becerro. Yo digo que si ahora siguiéramos con eso, ya no existirían los elefantes. Porque ¿cómo redimir los pecadotes de nosotros? ¿Verdad? O sea, dése una idea de por qué Dios permitía eso. Para hacer una sombra de lo que había de venir después. Aleluya. Vamos a alabar el nombre del Señor. Sacerdotes y levitas tenían esta profesión, este oficio, como nos dijo el texto, mantengamos firme, ¿qué cosa? Nuestra profesión. Ahorita vamos a explicar eso. Pero sacerdotes y levitas tenían esta profesión. Profesaban eso, sacrificar por el pueblo animales inocentes. Aleluya. Incluso, hermanos, en algún punto estos sacrificios llegaron a ser ya muy comunes. Lo sagrado ya a veces se convertía en común. Ya la gente a veces no apreciaba lo sagrado de un sacrificio y volvía a las cosas comunes. De tal forma que allí en Malaquías 1:8, Dios le habla al profeta y le protesta diciendo: ¿por qué son así con ustedes conmigo? ¿Por qué hacen despreciable la mesa del Señor? ¿Por qué hacen común lo sagrado? Y ellos decían: ¿en qué hemos despreciado tu mesa? Dice: en que traen ustedes el cordero, el becerro, cojo, ciego, enfermo. Ya no escogen dentro de su rebaño al mejor cordero, al mejor becerro, al mejor macho cabrío. Ya escogen al enfermo y digan: este llévalo para el sacrificio. O sea, el Señor protestó y dijo: no es posible que lleguen a pensar que estos sacrificios son tan ordinarios y no sagrados. Pero yo sé que Dios entendía esto, hermanos, porque no era precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios, sino era solo una figura de lo que iba a venir. Tenía que manifestarse que los sacrificios eran imperfectos para que cuando viniera el perfecto sacrificio todos pudiéramos valorarlo, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? ¿Sí? Luego el autor, hablando del contexto del versículo que leímos, presenta a Cristo como el verdadero sacrificio que se ofreció a Dios para una plena redención. Primero muestra la inutilidad de los sacrificios para redimir completamente al pueblo, y luego presenta a Jesucristo como el verdadero sacrificio que puede quitar para siempre los pecados de la humanidad y reconciliarnos con Dios. Porque las características de Jesús eran las características que exigía Dios como un cordero. Porque Jesús es el Cordero de Dios, ya lo menciona Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, antes eran corderos que no tenían el poder de perdonar o de sanar completamente
la moralidad del pueblo. Pero este Jesús es el Cordero de Dios, que Él sí puede quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Este Cordero es sin mancha, es sin contaminación. Este Cordero tiene una sangre pura, una sangre divina. Es un Cordero perfecto y santo, es un Cordero inocente. Es el sacrificio perfecto para terminar con los sacrificios que eran figura y sombra de este mismo. El sacrificio perfecto se vino a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y que se hizo una sola vez para siempre. Ya no hay sacrificios continuos ahora, ya no vale ningún tipo de sacrificio. Después de que Jesús fue crucificado en aquella cruz, ya no hay sacrificio que pueda valer delante de Dios, porque ya se llevó a cabo el sacrificio perfecto. Se acabó el sacrificio continuo. Una sola vez y para siempre se pagó el precio del pecado de la humanidad. Cristo Jesús. Por eso Él es el único que puede dar salvación. El único. Aunque le querramos agregar a María, a los santos, al Papa, no, porque es el único sacrificio perfecto y es el único que puede dar salvación y vida eterna a todo aquel que crea. Aleluya. Ahora estamos hablando del contexto del versículo. Ahora dice el autor que ahora ya existe entonces un camino nuevo para llegar al Padre a través de su cuerpo, de su sangre. Ahora hay un camino nuevo, ahora no hay que tener un intermediario más que este camino que abrió Jesús. A través de su sangre podemos llegar y tener entrada a la presencia de Dios mismo. Por eso cuando nos reunimos debemos creer que estamos en la presencia de Dios, porque por eso venimos a este lugar, porque decimos vamos a estar en la presencia de Dios, invocamos el nombre de Dios, lo vamos a alabar y vamos a estar en la plenitud de su presencia. Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, Jesús está con nosotros. Por lo tanto, por medio de esta sangre, ese camino se ha abierto a todo aquel que crea en el Señor para estar en la presencia de Dios. Usted debe salir de aquí, de este lugar, hermanos, con la satisfacción de haber estado por un momento juntos en la presencia de Dios. Estuvimos con papá, estuvimos con el Padre, estuvimos con el Dios Todopoderoso. La iglesia se presentó delante de Dios en la presencia misma del Señor, pero esto es gracias al sacrificio perfecto, la sangre derramada, la sangre justa, inocente y limpia de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo por amor a nosotros. Ya no hay sacrificio, ya no valen las mandas, ya no vale caminar y lastimarse, flagelarse para alcanzar el favor de Dios. Ya el Señor Jesús lo cubrió todo. Todo está cubierto, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ahora, como creyentes, se nos asigna una profesión. Ahí dice, la profesión. Después de esto, Dios al creyente le asigna una profesión de fe en Cristo, basada en la esperanza bienaventurada. Dice ahí Tito 2:13 que la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza bienaventurada. Y cuando habla de esperanza, habla de un futuro prometedor de Dios con nosotros. Vivimos buscando
o perseguimos una esperanza bienaventurada, una esperanza feliz, donde un día estaremos con Cristo para siempre, por la eternidad. Gracias a la sangre de Cristo y gracias al camino que abrió para llegar al Padre. Aleluya. Ahora el creyente tiene una profesión de fe. Usted y yo, que hemos entendido la palabra, tenemos esa profesión. Así que por la fe nos da Dios esa profesión. Nos pone en este camino, nos pone en esta esperanza. No por nosotros, sabemos, ni por nuestros méritos. Usted está aquí no por los méritos que haya hecho, ni por las cosas buenas que ha hecho, ni las malas que ha hecho. Usted está aquí por la misericordia y gracia de Dios. Hay un texto hermoso en Efesios 1:5 que me gusta leerlo, hermanos, porque si usted está aquí, dice que solo está aquí por el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Léalo, si alguien nos tiene, léalo. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Esa frase es tan gloriosa como cuando el padre, ¿verdad?, le dice al hijo: hijo, ve y usted y haga esto. Y el hijo replica diciendo: ¿pero por qué? ¿Y qué le decimos? Porque yo soy tu papá y eso es lo que quiero que hagas. Y esta frase, el puro afecto de su voluntad, significa: yo los escogí, los predestiné y los salvé por el puro afecto de mi voluntad, porque yo quiero. Nadie me dijo, nadie me obligó. Yo quiero salvar a este, a este, a este, a este, a este y a este. Yo quiero hacerlo. No por lo que hizo o no hizo, por el puro afecto de su voluntad. Porque ya se pagó un precio y ya quiero salvar a estos y a estos y a sus generaciones también. Es algo glorioso, hermano, que Dios nos revela. No éramos dignos para ser salvados, pero por su grande amor y misericordia Él lo hizo. Aleluya. Aleluya, hermanos. Sabemos y sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice, y el precio que se pagó no fue con oro o con plata, sino con la sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que la sangre de Jesucristo vale más que todo el oro y la plata y los diamantes de este mundo, hermanos. Porque la sangre de Jesucristo no tiene precio, hermanos. Y por ese precio, usted y yo fuimos comprados y pagados. Aleluya. Juan, el apóstol Juan, en sus cartas, algunas versiones escriben así: mis carísimos. En algunos dice, la versión 60 dice hijitos. Y en otras versiones dice mis carísimos. Y yo me hago referencia a que somos caros. Aleluya. Son caros ustedes porque se pagó un precio muy alto por cada uno de ustedes. Para Dios valen tanto que dijo: pago lo que sea necesario, pago el precio máximo de este universo para salvar a estos. ¿Y cuál es el precio máximo? La sangre de mi propio Hijo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. No vales oro ni plata, hermano. Tú vales la sangre preciosa de Jesucristo. Vales eso, hermano. ¿Quién podrá hacer algo por nosotros así? ¿Quién podrá dar la vida por nosotros?
¿quién dará la vida por un extraño? Dice en Romanos. ¿Acaso alguno dará su vida por un justo? Pero no vale, porque la sangre de Jesucristo fue santa y justa y limpia e inocente. Así que, hermano, el día que usted quiera entrar en la depresión y decir no valgo nada, mire a su corazón y diga: soy hijo de Dios. Tal vez carezca de esto, del otro, carezca de mucho dinero, de muchos bienes, de cosas, hasta tal vez carezca de salud, pero miro a mi corazón, el título legal que hay en mi corazón que dice: eres hijo de Dios. Quiere decir que vales tanto, hermanos, tanto, que la sangre de Jesucristo tuvo que darse para comprarte a ti. Eso es lo que vale, porque esa sangre dice que habla más fuerte que la sangre del justo Abel, y hablará por la eternidad, y vale para la eternidad en nosotros, hermanos. Entonces, nunca subestime su valor, hermano, delante de Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, estamos ya entrando después, bueno, estamos en el contexto del versículo, pero ya entrando a este versículo, nos dice: después de que hizo Cristo esto, usted y yo, se nos dio una profesión, ¿verdad? Es más, voy a leerles parte de este contexto, hermanos, para que usted lo disfrute. Hebreos 10, fíjense, les voy a leer desde el 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ya, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde, hermanos? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, estos de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí está el texto: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. O sea, ¿por qué dijo el autor este texto? Porque explicó todo lo que sucedió atrás, hermanos, y cómo Jesucristo vino a cumplir con un sacrificio perfecto. Esa palabra profesión, entre otros términos, porque hay muchos términos: profesiones, un oficio,
significados, apegándonos a este estudio. La palabra profesión significa acción y efecto de profesar. Y profesar significa defender o seguir una idea o una doctrina. Profesar. Después de todo lo que hizo Dios por nosotros en aquella cruz, Dios le asigna a su iglesia una profesión, para que profese, para que defienda una doctrina, una enseñanza, para que la divulgue por todos lados. Nos dan gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Así que esa es la profesión que Dios nos ha dado. Y dice, estemos firmes en esa profesión sin fluctuar. Esa palabra fluctuar significa vacilar o dudar en la resolución de algo. Fluctuar. Vamos adelante con calma. Así que lo contrario de fluctuar, que es vacilar, oscilar, dudar, lo contrario de fluctuar es estabilizar, mantenerse, decidir, afianzarse. Amén. Y cuando dice mantengamos firmes o firme, esa palabra mantengamos nos dice que es cuestión de nosotros ahora. Amén. Mantengamos, no dice, no le decimos Dios mantén firme mi profesión, no. Mantengamos nosotros firme esa profesión que se nos dio. Defendamos, prediquemos, enseñemos, estemos siempre decididos a seguir a Cristo en cualquier situación que se nos presente en la vida, hermanos. ¿Por qué nos pide que estemos firmes en esta profesión? Porque hay momentos muy difíciles en nuestra vida, hermano, como creyentes. Hay momentos que el mundo nos quiere hacer oscilar en nuestra fe. Hay momentos que las circunstancias nos quieren hacer dudar del llamamiento que tenemos de Dios. Hay momentos que al creyente se le presentan pruebas o tentaciones que dicen que nos quieren obligar a dejar esta profesión que el Señor nos dio, hermanos. Circunstancias, problemas. ¿Cuándo es cuando debemos demostrar nuestra firmeza y nuestro carácter firme de nuestra profesión? Cuando vienen las adversidades a nuestra vida, cuando vienen las luchas y las tormentas, aleluya. Cuando está la oscuridad, hermano, y no podemos ver la luz, hermano, es cuando nos dice mantente firme en tu profesión, de tu esperanza. Siempre que viene una prueba o una situación a la vida de un creyente, está probando la firmeza de su carácter. Y desgraciadamente muchos de nosotros o muchos han claudicado en esa firmeza y se han dejado llevar por los vientos y tormentas, tentaciones y cosas que el mundo ofrece, adversidades, malos entendidos, problemas en la familia, en el matrimonio, y los han hecho dudar, fluctuar, y se han alejado de la profesión que ya Dios les dijo, desvalorando lo que Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros. Hay veces que por un problema o una situación que vivimos, nuestra actitud dice, o nuestra actitud que tomamos, dejando a Dios, dejando de congregarnos, dejando de orar y de buscar de Dios, nos hace
pensar que es como querer desquitarnos con Dios. Pero realmente, hermanos, es una situación nociva para nosotros mismos, hermanos. Yo sé que a Dios le duele que mucha gente abandone su camino. Le duele acá, en el alma. Le duele que muchos renuncien a las cosas de Dios. Pero Él no va a dejar de ser Dios. Y ni va a fluctuar en sus propósitos con su iglesia. Y la fecha que ya determinó Él en su sola soberanía de venir por su iglesia no va a cambiar. Él solo espera que todos entiendan que en algún momento en que fluctuamos en nuestra profesión, recapacitemos y nos pongamos firmes nuevamente en lo que hemos creído, de quienes somos en Cristo. Aleluya. A pesar de todo, a pesar de las situaciones, problemas, luchas, adversidades o errores que tengamos, Él ya hizo todo para que nosotros solo pudiéramos permanecer firmes en nuestra profesión de nuestra esperanza, hermanos. Así que no debe haber motivo para que nosotros nos alejemos del Señor. Y si lo hay, acordémonos de este pasaje bíblico. Ya estamos cerca, hermanos. Pablo decía, más cerca de cuando creímos. Pablo dijo, ya está cerca el Señor hace más de 2000 años o 2000 años, un poquito menos de 2000 años, porque son 33 años después se escribió. 2000 años vamos a redondearlo. Dijo, ya está cerca la venida de Cristo. Y si él pensaba que estaba más cerca de cuando creíamos, pues con mayor razón nosotros ya estamos más cerca de que cuando creímos. Ya falta poco porque venga el Señor. Los vientos vienen, ¿verdad? Y usted se oscila a veces en sus situaciones y a veces dudamos de que si estamos en el lugar correcto o no. Pero acordémonos de lo que Cristo hizo por nosotros y el llamado que tenemos en nuestra vida. ¿Y qué hagamos, hermanos? Pongámonos firmes y constantes en el Señor. En el libro de Efesios dice que debemos, Efesios 6:11, que debemos de estar firmes ante las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Efesios 13 dice que la lucha que tenemos debemos pelear la batalla y todo, y cuando todo acabe, dice, debemos de quedar firmes. Decía esta frase un soldado de esos romanos en una película, desde luego. Firmes y dignos, aleluya. Firmes y dignos, hermanos. Firmes y dignos en la adversidad. Firmes y dignos en los problemas. Firmes y dignos en la enfermedad. Firmes y dignos en la oscuridad, en las situaciones que no entendemos, en la confusión. Firmes y dignos delante del Señor, profesando la fe que tenemos. ¿Qué hacemos en nuestra profesión? Hacemos muy poco. La verdad, hacemos muy poco en nuestra profesión, porque tenemos que evangelizar, que es defender la doctrina, ¿va? Enseñar, discipular, testificar, orar, ofrendar, diezmar, visitar. Esa es parte de nuestra profesión como creyentes. Y creemos que el pastor y los servidores son los hijos únicos que deben. No, pues ellos enseñen, que discipulen, que evangelicen, que prediquen. Yo nada más voy al culto. Realmente
ejercemos muy poco de nuestra profesión. Pero bueno, lo bueno es que algo estás haciendo, solo que no fluctúes en esa profesión. Vamos a decir de una manera práctica, si pensamos que nuestra profesión es solo congregarnos cada 8 días, ¿por qué a veces no vienen los domingos? Si su profesión es venir cada 8 días, ¿por qué falta? ¿Por qué se va con el compadre, la comadre al billar, al bar? Si usted tiene una profesión y si piensa que su profesión es solo congregarse, pues ni en eso a veces. Aleluya, cuando dan gloria a Dios. Desde luego que nuestra profesión es todavía más. Bueno, vamos a añadirle orar, predicar, enseñar, evangelizar, testificar, defender la doctrina, ayudar, ir a ver al pobre, ir a ver a los de la cárcel, ir a visitar a los enfermos, extender la mano al desvalido. O sea, todo eso es parte de una profesión que el Señor nos dio, porque profesamos una fe con obras. En lo poco, en lo mucho que usted ejerza en su profesión de fe y de esperanza, hermanos, manténgase firme, ¿verdad? Decía un hermano cuando hablaba del arca de Noé, que los pares de animalitos entraban, y hablaba de los tigres y todo. Yo creo que se entraban rápido, ¿verdad? Llegaban. Y hacía una referencia a la tortuguita, dice, la tortuguita, lento, lento, casi cerraban, pero llegó con su parejita y se metió al arca. Y a lo mejor, hermanos, muchos de nosotros decimos, pastor, es que la verdad yo mucho trabajo, mis hijos, mi casa, creo que lo que más puedo hacer es congregarme y ir a alabar a Dios aquí. Bueno, pues entonces no le falle ni un domingo. Es lo único que va a hacer, entonces no le falle. Y si va a enseñar, enséñale a sus hijos, enséñale a su esposa, a su esposo, a sus vecinos, a sus parientes. Ya está usted discipulando, ya está usted predicando, ya está usted testificando. Está ejerciendo su profesión de fe en la esperanza del Señor. Ore al Señor. ¿Qué tal si Dios le dice en su profesión como creyente, usted se va a dedicar a orar por el pastor y por los servidores? Usted, lágrimas corren de sus ojos a las 3 de la mañana orando por su pastor y por sus líderes. Qué hermosa profesión, ¿verdad que sí, hermanos? Orando por la gente y ayudar. Hay gente que, incluso, hermanos, gente que ni es creyente, que hace parte de la profesión del creyente, hermanos, porque visita a los enfermos, cuida a una persona, atiende a las personas necesitadas. Todo eso debiéramos estar haciendo en nuestra profesión. Y mantenernos firmes, hermanos, es estar bien puestos en el Señor a pesar de las tribulaciones y las situaciones que vienen sobre nosotros, hermanos. Pedro, cuando Jesús venía caminando por la mar o el mar, Mateo 14:30, le dijo, si tú eres el Señor, manda que yo también camine. Y Jesús le dice, ven. Pedro se baja de la barca, hermanos, y empieza a caminar sobre el mar. Caminar sobre el mar, hermanos, es ya estar caminando sobre lo sobrenatural, hermanos. Que no es natural para las leyes físicas. No es natural que alguien camine sobre el agua lento. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro vio el fuerte viento que había, empezó a dudar y a tener miedo.
eso que seguía a Jesús, él veía a Jesús. Y cada que daba un paso veía a Jesús, veía a Jesús. Y avanzó, pero en el momento en que dejó de ver a Jesús, vio la realidad, ¿verdad? Razonó con el razonamiento humano y dijo: no, esto no puede ser posible, yo caminando sobre el mar y el fuerte viento y las olas, y que tal si viene un tiburón y me traga aquí. Entonces tuvo miedo y se comenzó a hundir. ¿Ves? ¿Qué te dije, Pedro? Mantente firme en tu llamado, en tu profesión. No fluctúes, no dudes, porque el que te llamó es Cristo y es fiel. Aleluya. Esos son los momentos críticos, hermanos, que suelen pasar. Cuando Dios nos pide que estemos firmes sin fluctuar. Amén. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ya fuimos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Ya fuimos llamados para servir a Dios. Ya Dios nos asignó una profesión de fe. Ahora solo tenemos que mantenernos firmes. Y vamos a estar firmes en esta profesión en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en la oscuridad, en la tormenta, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la abundancia. Porque trágicamente muchos abandonan a Dios por la pobreza. Y el contraste, la paradoja es que también muchos abandonan a Dios por las riquezas. Soy pobre, dejo a Cristo porque no me hallo, me quejo de que no me provee. Soy rico en abundancia y dejo a Cristo porque tengo mucho que hacer por acá. Entonces, en cualquier situación que usted esté, hermano, piense que usted ha sido llamado por el Señor a ser creyente, a profesar esta fe hasta el día en que Cristo venga, hasta el final, en las condiciones en que usted esté, en las situaciones en que usted viva. Eso ya no debe de afectarnos las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque lo que hay dentro de nosotros es algo verdadero, es algo de Dios. Es parte ya de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra sangre. La profesión debe correr por nuestra sangre. ¿Por qué cree que Dios se glorificó con la sangre de muchos mártires? Porque la profesión de ellos estaba en sus propias sangre también. Su ADN ya estaba allá. No podía librarse de ese llamado. Aleluya. Y si pensamos así, hermanos, entonces no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulación, ni espada, ni ejércitos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos debe separar de esta profesión, hermanos. Sea usted un creyente hoy, mañana y hasta que muera o hasta que Cristo venga. Viva siendo creyente en Jesús y muera siendo un creyente en Jesús. Esté aquí siendo un creyente en Jesús y allá afuera siendo un creyente en Jesús. Aleluya. Enfrente cada situación de su vida. Y aun cuando a usted le falla al Señor, siga siendo usted un creyente en Jesús, sabiendo que esa sangre, hermanos, lo puede limpiar de todo mal, de todo pecado. Y no le cierre las puertas para entrar al lugar santísimo. Aleluya. Sí que dice que en el versículo original leímos que es el versículo 23, pero ahora el versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca aquel día.
¿verdad? Vemos los eventos que han ocurrido allá en Israel y ya nos inhibimos de eso, ya no estamos asustados porque vemos otras cosas. Pero cuando empezamos a ver al principio, ¿qué dijimos? Oye, viene Cristo, pero como ya pasó un rato, estamos en nuestros asuntos, pero usted no sabe que esa cosa, como dice, está caliente todavía. En cualquier momento suceden cosas que ya Dios tiene programadas que sucedan. Y ese es el punto importante, que la iglesia debe estar siempre alertas en eso, para que sea que pase, lo que suceda lo que suceda, no importa, yo aquí estoy firme y digno, dignos y firmes en el Señor, como soldados de Dios, como parte de un ejército glorioso. Sea hoy, sea mañana, los años que sean, cuando lo sepultemos o cuando ustedes me sepulten, si así se da el caso, que me sepulten siendo yo un cristiano, que tengan algo que decir, se peleen, ¿verdad? Hasta el final llegó el pastor, y no que tengan que decir, pues no sé, hermanos, dudamos esté con Cristo, no, porque a la mitad de su camino renunció a su llamado. ¿O qué diré de usted cuando, si es que muere, Dios no lo quiere, pues es que muere y se ha alejado de Dios? ¿Qué diré? ¿Está con Dios? Debo creer que sí, pero no les aseguro, hermanos, porque este hermano dejó su profesión, murió sin su profesión. Aleluya. ¿Y qué decir si usted muere, y aunque enfermo y desvalido y dando las últimas, diga uno, gloria a Dios por este hombre, porque hasta el final, hasta el último aliento de su vida, murió siendo un cristiano, murió siendo un hombre digno de una profesión, profirió siempre la fe de su Señor. Aleluya, qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Entonces, ánimo, hermanos, ánimo, vamos a seguir adelante, vamos a analizar cuánto podemos estar ejerciendo de esta profesión, y si nos hace falta algo, pues vamos a hacer lo que nos toca hacer, pero no dejemos de hacer lo que ya estamos haciendo, por ninguna razón, por ningún motivo. Amén. Me acuerdo cuando se empezó a construir este templo, aquí trabajaba una personita que recién llegó a la iglesia, se llamaba Agustín. Yo le decía Agustín Jaime. Los que conocen esa frase lo saben. Agustín Jaime le decía yo. Y estaba tan contento de trabajar aquí, de estar en la iglesia, que un día me dijo, ¿sabe qué, pastor? Dice, yo en esta iglesia no me voy a ir nunca, aunque usted me corra, no me voy a ir. Pero bueno, Dios lo llamó a cuentas y se tuvo que ir. No lo corrí ni nada, pero se fue. Pero es una frase hermosa, ¿no? Aunque usted me corra, no me voy. ¿Y cuántos hermanos se van aunque el pastor les ruegue que se quede? Quédese, hermano, no se vaya, mire acá, no me voy. Aquí hay puro hipócrita. Prefiero irme al mundo a gozar y a disfrutar de lo que aquí no disfruto. No, hermano, mire, le ruego, le suplico, voy a orar. No ore, que no volveré. Es algo triste eso, paradójico. Y de gente que diga, no me voy, aunque me corran. Eso es glorioso, ¿verdad que sí, hermanos? Pues acuérdense de este contraste, y cuando venga una situación, diga, no tengo ni por qué irme. Yo tengo una profesión que ejercer aquí. Aleluya. Defender la palabra, la enseñanza, predicar, alabar a Dios, congregarme, para que al final llegue y el Señor me dé mi recompensa. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Póngase de pie, hermanos. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, es poder entender
esta bendita palabra, hermanos. Cobren ánimos las misiones de esta iglesia, los pastores, los ancianos. Hay un trabajo que Dios le ha dado a algunas personas en las misiones, que son los ancianos y servidores de la iglesia. Y el trabajo es cuidar, alimentar, proteger a la iglesia, a la grey. Háganlo con un corazón sincero. Esa es la profesión que Dios les dio. Hasta el final, pastores, maestros, ancianos, cuiden de las iglesias, porque vendrán lobos rapaces queriendo comérselas, pero ustedes la van a defender aún con su propia vida, como lo hizo Cristo por la iglesia, hermanos. ¿Sí? Así que tengan ánimo todos y mantengamos firmes y dignos, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y cuando Él dice que es fiel, significa que Él va a cumplir lo que dijo. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él les dará a cada uno de ustedes su recompensa por estar digno y firme para la gloria de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria al Señor.